olvide. Ay, tenemos aquí entonces los sonidos contraídos. ¿Cómo se forman? ¿De qué trata? Son sonidos que se forman con la unión de dos sílabas de hiragana. ¿Ok? Esta es la lista exhaustiva de sílabas. Más de estas ya no hay en hiragana en cuestión de sílabas contraídas. Así que vean cómo es limitado de cierta forma, ¿no? La parte de variación y la parte de variación diacrítica y sonidos contraídos es limitada, ¿no? Porque si bien es cierto, ayer vimos toda esta parte de los sonidos impuros, ¿no? Con el ten y con el maru, y les dije, esta también es limitada, o sea, ya esta es exhaustiva. Si aprenden esto, ya no hay más después. Ujú. Luego, hoy vamos a ver los sonidos contraídos, y también esta es limitada. O sea, esto lo que les muestro aquí es todo lo que van a encontrar en hiragana en variación de sílaba contraída. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a empezar a ver. Tienen una gran característica a la forma de escribirse y a la forma en cómo la van a encontrar plasmada estas sílabas contraídas. La primera sílaba, la primera de la izquierda, es usualmente la base de toda la sílaba de por sí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener esta característica de tener el tamaño normal de escritura. Mientras que la sílaba que acompaña, ¿no? La sílaba que acompaña para justamente que sea una sílaba compuesta, contraída, va a estar escrita de modo mucho más pequeño, ¿no? Es como reducirlo, ¿no? Como tomar algo y ponerlo más pequeño a mitad, por ejemplo, de la sílaba principal. O sea, si yo tengo aquí la sílaba kia, kia, esta es la combinación de cuál hiragana. Y ya. Exacto, es la combinación de ki y de ya. Pero veamos que cuando lo pronunciamos no es kia, sino es kia, kia, nada más. Como ki es la base de la sílaba, va más grande. Ya es lo que lo complementa y se escribe al lado y más pequeño. ¿Ok? Esto va a suceder para todas estas sílabas que ven aquí en pantalla, que repito, son las únicas que van a encontrar así. Las únicas, no hay más. Esta es la lista exhaustiva. ¿Ok? Esa es la primera gran característica de estas sílabas contraídas, de estas sílabas compuestas. Pero sí me gustaría mostrarles solamente una situación de escritura. Si yo tengo una hoja de Genko Yoshi que les comenté que eran estos, ¿cómo se dice? Vamos a ponerlo acá debajo. Que eran estas plantillas que en las que uno podría escribir, uno puede escribir hiragana o katakana, ¿no? También diferentes otras composiciones en japonés. Son esas plantillas que se componen con cuadritos, ¿no? Esos cuadritos para escribir adentro las sílabas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que yo tengo que tener en cuenta al momento de escribir, de que si yo escribo kia, por ejemplo, déjame que lo pongo más acá. Si yo escribo kia, tengo que ver que primero escribo ki aquí en 1, escribo 1, 2, 3, 4, ki, y ya lo escribo en otro cuadrado, pequeño, ¿no? Más pequeño en relación al otro. Ya. Así es la escritura correcta cada vez que encontremos estas situaciones, ¿no? Estas sílabas compuestas. ¿Vale? No lo vamos a poner todo en un mismo cuadrito. También cuando yo les he dado las plantillas, ustedes se dan cuenta, ¿no? Que son cuadritos. Esos cuadritos ahí van únicamente una sola sílaba, o sea grande o sea pequeña, pero una sola. Nunca van dos, nunca. ¿No? Sería incorrecto en cuestión de escritura escribir dos juntas ahí al lado. ¿Ok? De hecho, si ven aquí también, están separadas, no están cerquísimas.
No tienen un pequeño espacio, que es justamente la separación del cuadrado imaginario que yo tengo que imaginar justamente al momento de escribir. ¿Sí me voy dejando entender, chicos, con todas estas características? Sí, profe. Que entonces deja un espacio para poder escribirlo. Mm, Claro, como si utilizamos una hoja blanca sin cuadritos, ¿no? Hay que imaginar que hay esta separación de cada cuadrado, ¿no? Entonces, si la sílaba aquí va en un cuadrado, la sílaba allá, a pesar de que esté aquí en sílaba compuesta, irá en otro cuadrado, pero claramente escrita mucho más pequeña respecto a la medida normal, ¿no? Porque ahí damos a entender que todo esto es una sílaba compuesta, ¿ok? ¿Se va entendiendo? Sí. Mm. Ajá. Otra, sí, sí, ¿te escucho? Ah, no, sí, profe, que sí. Ah, Gracias. ok. Bien. Otro punto importantísimo, ¿sí? Es justamente el punto japonés. El punto japonés, recuerden que es un círculo, el que ven aquí, y el dónde se escribe en relación a los cuadraditos que imaginar. No se escribe en el centro, tampoco se escribe aquí, tampoco arriba, no. El punto japonés se escribe en la parte inferior izquierda del cuadrado, aquí. Siempre, constantemente, en todas las frases. No hay otra posición. Lo escribimos en la parte inferior izquierda. La coma japonesa no es nuestra coma que va, ¿no? Desde aquí para abajo, inclinada un poco hacia la izquierda. La coma japonesa es una línea que empieza desde la izquierda hacia la derecha, inclinada, así. Esta es la coma japonesa. ¿Ok? Es al otro lado, por así decirlo. Es esta línea. ¿Ok? Así que cada vez que escriban algo con una coma, no pongan la del español, ¿no? Porque no existe en Japón, ¿no? Existe únicamente si es que compramos un texto escrito en idioma extranjero para ellos. Si compramos un texto en inglés, en español, en francés, en italiano, etcétera, etcétera. Allí habrá, ¿no? La coma que utilizamos nosotros en nuestro alfabeto. Sus alfabetos no utilizan esa coma. Es esta. ¿Ok? Por favor, todo esto espero que lo estén anotando y lo estén al menos diseñando, dibujando de alguna forma para que lo tengan en cuenta. Que ya luego no quiero preguntas. Profe, ¿y el punto dónde iba? No, ya lo dije. No me gusta regresar en cosas muy banales como estas. Así que ténganlo en cuenta. Otro punto específico en cuestión de escritura que me gustaría que desde ya lo vayan teniendo en cuenta son las comillas japonesas. En japonés no existen estas no existen. Tampoco existen estas. No. Eso es occidental, eso es idioma romance. ¿Ok? El japonés contempla otros tipos de comillas. Para ellos, sus comillas son estas. Una y dos. Y ocupan la misma posición que donde las he escrito en relación al cuadrado de escritura. Estas son las comillas japonesas, las más simples. Luego hay otras que son un poquito más, que se complementan, tipo así, ¿no? Estas, ¿no? Que las han visto seguramente en digital alguna vez. Si alguno de ustedes tiene familiaridad leyendo manga o leyendo artículos o intentando leer artículos en japonés o ha visto alguna vez una página en japonés, una página web, van a encontrar esta variación de comillas. También está bien, pero es digital, ¿no? La variación que uno escribe a mano es esta que ves aquí. Los trazos son muy cercanos a cada parte final o inicial del cuadrado. La comilla que abre, la primera, se escribe muy cerca a la parte derecha de mi cuadrado imaginario, ¿no? Y es una línea recta y una línea hacia abajo. La otra variante, la comilla que cierra, es básicamente doblando, ¿no? O sea, volteando la comilla que acabo de hacer, ¿no? Y en la misma posición, muy cerca al recuadro inicial en este caso, porque es la que cierra. Uy, no, me salió mal esta. Ok, algo así. Esas son las comillas japonesas. ¿Claro? Ay, Sí, ¿Y profe. para qué utilizamos la comilla? Pues claramente con la misma opción muchas veces como las que utilizamos en español.
Solo que una gran diferencia aquí, y me parece muy pertinente comentarles todo, ya que estamos viendo, terminando hiragana, y esto también es hiragana, eso de alguna forma también es escritura, ortografía de japonés, es que las comillas en japonés no se utilizan para discursos citados. O sea, si yo tengo que decir algo en japonés del estilo, no sé, mi mamá dijo que, no sé, limpiara la casa. En español, si nosotros encontramos esta frase en un libro de literatura, es muy probable que después del dijo que esté entre comillas, ¿no? Que lo encontremos, ¿no? Dijo que, entre comillas, limpiara la casa. Punto. Esto en japonés no es el uso que se le da a las comillas, ¿no? Es distinto porque para japonés se utilizaría una partícula de citación, lo que ya luego lo vamos a ir encontrando. Se pone entre comillas en japonés palabras que hay que poner en resalte, porque ellos no usan mucho lo que es la negrita en la escritura, también digital, no utilizan mucho eso de poner en negrita cosas. Entonces, si hay palabras o conceptos o títulos que hay que poner en realce respecto al resto del contenido, entonces comillas japonesas. ¿Ok? Más o menos por allí va el uso. ¿Bien? No es un poco distinto, de cierta forma, también el uso que le podríamos dar en español, pero de alguna forma se asemeja, porque lo mismo haríamos en cierta forma también en nuestro idioma, ¿no? Si queremos resaltar algo, lo ponemos entre comillas también. Si lo queremos tomar como ejemplo, también lo ponemos entre comillas, ¿no? Entonces, hay ciertos usos que son parecidos. ¿De acuerdo? Ay. Hay. Ahora, esta es la lista, entonces, de los sonidos contraídos. ¿No? Como podrán ver, toda la parte de la izquierda son las sílabas que no incluyen modificación diacrítica, mientras que todas las partes de la derecha son ¿cuántos son? 6, 12, nada más, las sílabas contraídas que incluyen modificación diacrítica, o sea, ten, ten y maru. ¿Ok? Ahora, importante la parte ¿cómo se dice? Del tamaño de escritura de las sílabas. Porque esta sílaba que vemos aquí, que estoy indicando, esta se lee mio, mio. Pero esta de acá se lee millo. ¿Por qué? ¿Por el tamaño? Exacto. Por el tamaño del yo. En la primera, el yo forma parte de la sílaba compuesta. Mientras que en la segunda esta, ¿no? El yo es toda una sílaba extra, ¿no? Una sílaba tal cual como lo es mi. Por ende se pronuncia completa. Mi yo y no mio como en la sílaba inicial. ¿Se me dejó entender? Ay. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me podría volver a repetir cómo se pronuncia la diferencia que acabas de decir, porfis? Sí, 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 claro. Esta es mio. Mio. Aquí lo tienes. Es esto de aquí. Ujú. Mientras que esta, teniendo la sílaba yo del mismo tamaño de mi, no es mio, sino millo. Millo. Ok, sí, ¿Ok? profe. Se escucha Ujú. completa la sílaba yo. No está contraída con mi. Y esto aplica para toda la diapositiva que están viendo. Todo esto, todo. ¿Ok? Perdón mis gráficas extrañas, pero es solamente para intentar dejarles bien claro toda esta parte, ¿no? Porque a veces no se le da peso. No se le da peso, se les enseña, dicen así, repitan y ya, pero si no se les explica el por qué, ¿no? Yo no creo que vayan a entender así por arte del Espíritu Santo. Entonces, prefiero dejarles todo, ¿no? Específicamente, ¿no? Especificado, de modo que ya tienen las herramientas para comprender. ¿De acuerdo? Sí, profe. Otro Gracias. asunto, gracias a ustedes por su atención. A ver, otro asunto en cuestión de escritura y fonética también, que ya habíamos visto en la primera semana de clase, para quien está aquí desde el primer día conectado, se va a acordar. Hablamos en la clase de fonética de sonidos de consonantes dobles. ¿Mm? Teníamos palabras como octo,
que significa esposo. Y dijimos, ¿no? Esta palabra hay que leerla bien con una doble T, octo, porque de lo contrario, si no hacemos esta doble consonante T, va a significar oto, que significa sonido, y es otra palabra. Entonces, por ahí iba la explicación al inicio, ¿no? En la clase de fonética que tuvimos. Yo aquí les muestro esto. Aquí les muestro cómo es que se representan consonantes dobles en hiragana, porque nosotros ya claramente la identificamos muy fácilmente si utilizamos Romaji, ¿no? Ahí es fácil porque vemos, ¿no? Prácticamente una doble T, una doble K, una doble S. Entonces ya, qué fácil. ¿Y ahora cómo hacemos para representar esto en hiragana? Que ahora ya lo estamos terminando de ver. Yo aquí tengo un gran amigo que me acompaña en la explicación de esto. Y es este amigo que yo lo he bautizado Pequeño Tsu. ¿Mm? Y aquí lo vamos a poner entre comillas japonesas. Este Pequeño Tsu, y le digo Pequeño Tsu porque en relación al tamaño normal de la sílaba es más pequeño. ¿Mm? Nos va a ayudar justamente para duplicar consonantes. ¿Y cómo se usa? Vamos a ubicarlo delante de la sílaba de la cual queremos duplicar su consonante. Atención, únicamente se duplica la consonante, no también la vocal. O sea, yo aquí tengo la primera estructura, no son una palabra, son más, que es matte kudasai. Matte kudasai. Ok, Kendra-san, gracias por avisar. Matte kudasai, vemos aquí una T doble en el romaji. ¿Cómo vamos a plasmar esta T doble en hiragana? Tenemos la sílaba ma, la primera ma, aquí está, ma. Luego tenemos la última sílaba T, aquí está, T. Y tenemos esta segunda T. ¿Cómo la vamos a hacer? Justamente poniendo mi pequeño tsu delante de la sílaba T. Porque el pequeño tsu va a duplicar, repito, duplicar la consonante de la sílaba sucesiva. No duplica la que está antes, duplica la consonante que viene después. Entonces, si yo pongo un pequeño tsu delante de T, me duplica la T de la sílaba T. Mate quedaría. Mate. Un gran error en este aspecto es pronunciar este pequeño tsu como tsu. ¿No? Hay muchos de ustedes que luego van a tener este error, que es normal y natural en este primer punto de aprendizaje, y van a leer, por ejemplo, esto, matsute. No. Tienen que prestarle mucha atención al tamaño. No es de caso, no es porque a mí se me ocurrió o porque la persona que lo escribió dijo, bueno, este lo hago más pequeño, así no sé, se ve más bonito, chiquito. No. Tiene una función en lo que vemos escrito. ¿Ok? Hi. Hi. Cada vez que veamos un tsu pequeño, claramente de ahí viene el nombre que le di, pequeño tsu, es porque está duplicando únicamente la consonante de la sílaba siguiente. Y aquí tenemos el primer ejemplo, matte kudasai. Segundo ejemplo, chotto. Matte kudasai significa espera por favor. Matte kudasai. Chotto significa un poco. ¿Mm? Y aquí vemos la sílaba cho, la sílaba contraída cho, pequeño tsu y sílaba to. Entonces el pequeño tsu está antes de to, por ende duplico la T de to. Chotto. ¿Y desu ka? Hi. ¿Los demás se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Ok, arigato. Tercer ejemplo, sashi. Sashi. Esto significa revista. Gracias, Almazán. Sashi significa revista. Tenemos también la sílaba za, que ya hemos visto, tiene un ten aquí, una modificación diacrítica. Y la sílaba shi. Hay que tener en cuenta de que la sílaba shi claramente se escribe SHI.
Por ende, cuando yo escribo el pequeño tsu delante de shi, no es que en Romaji vemos dos S. Entonces podríamos caer en el error de pensar que la pronunciación es sasi, sas, con una S. No, porque lo que duplicamos es el sonido, el sonido en sí, de la consonante en la palabra. O sea, si ya acá el sonido de la consonante no es S, sino sh, pues es ese el sonido que se duplica. Entonces es sash, sashi. Duplicamos el sonido sh de la S. ¿Sí me voy dejando entender con esta parte? A ver, estos son pocas palabras tienen que duplican el sonido sh, ¿ok? El resto duplica T, duplica K, ¿no? Pero no son pocas, ¿no? Hay pocas palabras así. Así que no se vayan a jalar de los pelos así. Ahora, ¿cómo hago? Tengo que acordarme otra cosa más. ¿No? Son pocas palabras. Otro ejemplo. Kisaten, vean, aquí sí es S de por sí. No es sh, es S. Kisaten. Kisaten, ¿qué cosa era? ¿Alguien recuerda? El lugar donde vamos a tomar café. ¿Cómo es? ¿Cafetería? La cafetería, exacto. La cafetería. Kisaten, cafetería. Tenemos aquí, claramente, ¿no? Una ki, una sílaba ki, una sílaba sa, una sílaba te y una sílaba n al final. Pero aquí mi Romaji me dice kisaten. Entonces hay una S duplicada. Pequeño tsu. Ki, pequeño tsu. Sa, te, n. Kisaten. Siguiente ejemplo. Yukuri. Yukuri. Aquí duplicamos la consonante K, como podemos observar. Yukuri, está esta palabra que significa, es un adverbio, es un fukushi del japonés, un adverbio que significa lentamente, despacio, tranquilamente. Yukuri. Por ejemplo, cuando dicen Yukuri hanashite kudasai. Por favor, habla más lento. No te entiendo, hablas muy rápido. Yukuri hanas, habla más lento, más pausado. Yukuri, tenemos la sílaba yu, pequeño tsu, sílaba ku, iri. ¿No? Claramente el pequeño tsu estando antes de ku nos va a duplicar la k de ese ku. Yukuri. ¿Ok? Siguiente palabra, gakko. Gakko. Gakko significa escuela en japonés. Gakko. Y vamos a prestarle mucha atención aquí porque primero tenemos una sílaba con tenten, ¿no? Una sílaba con modificación diacrítica y modificación fonética de lectura también, ¿no? Ya saben que cada vez que digo modificación diacrítica quiere decir acentos japoneses, ¿no? Pero de por sí no hay acentos en Japón, o sea, no acentos tónicos, no acentos que cambian la entonación, sino acentos que cambian la pronunciación. Por eso prefiero llamarlos signos diacríticos y no solo acentos, porque acentos se puede confundir como los que hay en los idiomas romance, ¿no? Porque si yo le pongo una tilde, es un acento, ¿no? Que a mí me modifica la pronunciación. ¿Sí me dejo entender? Aquí en japonés no hay eso. En japonés solamente son que modifican la pronunciación de la sílaba, más no la entonación. Ga, pequeño tsu, sílaba ko, y luego vocal u. Entonces, pequeño tsu está antes de ko, es gakko. Gakko. ¿Y desu ka? ¿Sí? Hi. Hi. Ok. Por ahora vamos a quedarnos aquí. Faltan las 3 palabras final, pero vamos a verlas seguramente mañana rápidamente. Y entonces mañana va a pasar esto. Mañana yo espero que se conecten más respecto a hoy, porque en nuestro curso tenemos varios inscritos, muchos más de los que se conectan. De modo que todos puedan ser partícipes del Kahoot que vamos a hacer mañana, ¿no? ¿Todos sí saben cómo funciona Kahoot entonces?
Sí, Sí. profe. No, perfecto, porque ya creo que lo habíamos hecho uno anteriormente. Entonces mañana les paso el código, ¿no? Se unen y vamos a practicar hiragana juntos, ¿vale? Vamos a hacer un Kahoot de hiragana, así que todo el día de hoy, o claramente no todo el día, pero durante el día de hoy intenten practicar todas las sílabas de hiragana, los sonidos contraídos, los sonidos con signos diacríticos, practiquen, 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 utilicen aplicaciones si necesitan, yo les puedo pasar los nombres de algunas aplicaciones también para practicar. Una de ellas es Kana, otra es Benkyo, y también para quien tiene Duolingo en inglés, o sea, como tu idioma nativo inglés, sí está el curso de japonés y ahí también pueden utilizar la parte de hiragana para practicar la lectura de hiragana. ¿Ok? Ya luego, si desean, les puedo hacer un video tutorial o mañana después del Kahoot les muestro un poco las aplicaciones en cámara para que vean, ¿no?, descargarlas y cómo funcionan. ¿Vale? Porque sí va a ser muy, muy necesario que se pongan a practicar. ¿Y desu ka? Wakarimashita ka? Hai, minasan, arigatou ne. Nos estamos viendo el día de mañana. Mata shita. Bonito día. Arigato, sensei. Mata shita.